Bienvenidos una vez más a la serie Desbloqueando el Control Mental. Esta es la cuarta presentación en la serie y una vez más te digo que si no viste la primera presentación, Introducción al Matrix, sería mejor que cierres este video y lo veas. De otra manera será difícil entender de qué estamos hablando, ya que mucha terminología, frases y paralelismos están sacados de este primer video. Además costará un poco aceptar ciertas declaraciones que van a sonar muy chocantes. Habiendo dicho esto, con todo lo que vimos hasta ahora, creo que vamos viendo definitivamente que hay un plan maléfico detrás de todo lo que pensábamos que era normal y común. Ya podemos empezar a darnos cuenta de que hay una mano negra moviendo los títeres que nos mantienen entretenidos. Y aunque no hay nada malo con el entretenimiento en sí, podemos empezar a ver que está siendo usado para mantenernos encadenados a la caverna. Y el tema de hoy no va a ser de menos importancia que los anteriores. Es más, para algunas personas este tema sí les va a doler, como me dolió a mí personalmente cuando lo entendí. Bueno, primero, pan y circo es una frase famosa y muy antigua que se hizo popular en los tiempos de los emperadores romanos. Una estrategia que usaron primeramente para ganar votos y también se usó en la época de la caída del Imperio Romano, para que el pueblo ignorara lo que realmente estaba pasando con el imperio. El poeta romano Juvenal, por el año 100 después de Cristo, escribió: hace ya mucho tiempo de cuando no vendíamos nuestro voto a ningún hombre, pero hemos abandonado nuestros deberes. La gente que alguna vez llevó a cabo comando militar, alta oficina, civil, legiones, todo, ahora se limita a sí misma y ansiosamente espera solo dos cosas: pan y circo. La estrategia fue controlar la población romana, desviando la atención de los problemas gubernamentales y enfocándolo en el entretenimiento, más específicamente en los deportes y juegos de rivalidad, como las peleas de gladiadores, carreras de carros, Juegos Olímpicos, el teatro y finalmente la matanza de cristianos. Una referencia moderna a esta estrategia es la que se encuentra en la trilogía post-apocalíptica de Hunger Games, donde se ve que el gobierno opresor mantiene a la gente con cierto tipo de conformidad, dándoles su ración de comida y entretenimiento. En la historia del cuento, el nombre del país Panem viene precisamente de esa frase, Panem et circenses, que significa pan y circo. Lamentablemente, la verdad es que la misma estrategia se está usando hoy en nuestra sociedad. Se están usando los deportes para mantenernos encerrados en esa caverna de la falsa realidad. Y muchos caen víctimas de la trampa. ¿Cuántas personas hay que gastan más tiempo de lo normal en deportes, perdiendo tiempo aprendiendo detalles de sus equipos favoritos, de los deportistas, y se mantienen siempre actualizados sobre las estadísticas y datos de esos equipos? Pero aunque parezca lindo, sano y divertido, es necesario que veamos una vez más qué hay detrás de la cortina, qué hay detrás de las sombras y cuál es el peligro al que estamos expuestos. Como somos de América Latina, solo voy a enfocarme en el deporte más conocido para la mayoría. Además, es el deporte más popular en el mundo entero. Estoy hablando del fútbol. Aunque hace ya muchos años he estado investigando la corrupción de este deporte, lo que pasó en el año 2015 no dejó con dudas a nadie. Para que no sea solo mi opinión, miren estos reportes de noticias. Ya en el 2008 salían artículos como este. Avalanche dijo que hubo mundiales arreglados. El expresidente de la FIFA aseguró que los torneos disputados entre Inglaterra y Alemania fueron manipulados para beneficiar a los locales. En cambio, resaltó el éxito de Argentina 78. En el 2010, un artículo, los partidos amañados en los mundiales.
Las casas de apuestas y los intereses políticos y económicos se han encargado de darle al fútbol sus pasajes más oscuros y vergonzosos. Y ni siquiera los mundiales han sido la excepción. Partidos arreglados, goleadas increíbles y resultados sorpresivos que permiten que algunos países levanten la Copa del Mundo. Un artículo del 2012. Terremoto en la FIFA. João Havelange y Ricardo Teixeira recibieron sobornos. La FIFA publicó este miércoles documentos del caso ISL que confirman que su expresidente João Havelange y el expresidente de la Confederación Brasileira de Fútbol, Ricardo Teixeira, percibieron sobornos millonarios. En el 2013, el peor escándalo de la historia, 680 partidos arreglados. El jefe del Europol eligió esa frase para graficar los resultados de una investigación que sacudirá los cimientos del fútbol mundial. Siguiendo más adelante, en el 2014, otro artículo revela New York Times informe de FIFA sobre partidos arreglados en el Mundial de Sudáfrica. New York Times reveló que varios partidos amistosos previos al Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 fueron amañados con sobornos a los árbitros pagados por mafias que buscaban beneficios a través de las apuestas. Otra vez en el 2014, Wilson Perumal, el hombre que arregló decenas de partidos de fútbol, dice CNN. Perumal dijo que logró un porcentaje de éxito del 70 al 80% en sus arreglos en eventos como las Olimpiadas, las eliminatorias mundialistas, la Copa del Mundo de Mujeres, la Copa de Oro de la CONCACAF y la Copa de Naciones de África. También en el 2014, FIFA teme por arreglo de partidos en Brasil 2014. Fox Sports dice que las autoridades se pusieron en alerta sobre el riesgo de intromisión del crimen organizado para el Mundial. Y en el 2015 salió esta noticia. Suiza arresta a altos funcionarios de la FIFA por corrupción. La policía suiza arrestó el miércoles a 7 de las figuras más poderosas del fútbol mundial, entre ellas 5 dirigentes latinoamericanos, y anunció una investigación criminal sobre la adjudicación de las 2 próximas Copas del Mundo. Otro artículo. Uno de los acusados en el caso de corrupción de la FIFA ha acordado devolver 150 millones de dólares que recibió ilícitamente. Entre los acusados que se declararon culpables se encuentra Darian Warner y Daryl Warner, hijos de Jock Warner, ex alto cargo de la FIFA. Y Hawija ha acordado devolver más de 151 millones de dólares. Otra noticia que salió. Jack Warner dijo: temo por mi vida, pero revelaré una avalancha de hechos escandalosos de la FIFA. El expresidente de la FIFA manifestó que cuenta con documentos y cheques que vinculan a dirigentes de la FIFA, entre ellos al presidente Joseph Blatter, en los comicios del 2010 en la nación caribeña. Y este artículo de CNN es el que resume cómo empezó toda esta situación de corrupción, terminando en el escándalo y el arresto del año 2015. Chuck Blazer confiesa que recibió sobornos para adjudicar mundiales de Francia y Sudáfrica, dijo la CNN. El exfuncionario de la FIFA, Chuck Blazer, dijo en un testimonio a una corte de Nueva York que recibió sobornos para adjudicar la sede del Mundial del 98 en Francia y del 2010 en Sudáfrica. Entre otras cosas, acordé con otras personas alrededor del 92 aceptar sobornos para la selección de la nación sede mundial del 98. Desde el 2004 hasta el 2011, yo y otros miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA aceptamos sobornos para la selección de Sudáfrica como sede mundial del 2010, agregó. Blazer es el personaje clave en un escándalo de corrupción en el órgano mundial del fútbol. Grabó en secreto a los ejecutivos mientras hablaban de sobornos y otros negocios turbios.
se volvió informante del gobierno federal estadounidense y proporcionó documentos y grabaciones de reuniones con colegas de la FIFA a través de un llavero con un micrófono, con el que grabó material relativo a las Olimpiadas de Londres del 2012. Hay muchos, y realmente son muchos, los artículos de noticias que hay de corrupción en el fútbol mundial, y también local de diferentes países. Solo voy a poner el título de algunos. Si están interesados pueden investigar por su propia cuenta. Y solamente voy a leer los títulos. 1. La FIFA investiga partidos arreglados en Guatemala. Otro. La FIFA investiga supuestos partidos de fútbol arreglados en Emiratos Árabes. Bolivia suspende 2 amistosos tras denuncia de FIFA sobre partidos arreglados. Uno de los problemas son la mafia de las apuestas ilegales. Como lo reporta este artículo en CNN, el Mundial generó más de $10 millones en apuestas ilegales. Alrededor de $10 millones decomisados y más de 5.000 personas arrestadas son el saldo de una operación contra las apuestas ilegales en Asia durante la Copa del Mundo, informó este viernes el Interpol. Las apuestas ilegales dejan tanto dinero que inclusive los narcotraficantes dejan las drogas y se meten en las apuestas. Dice el diario El Mundo, del narco a las apuestas ilegales. Conocí a un agente condenado aquí, en Zúrich, que me dijo que los delincuentes están migrando del tráfico de drogas hacia la manipulación de resultados por el bajo riesgo y el alto lucro, dijo el jefe de seguridad de la FIFA. La FIFA admite que ya existen casos en el mundo de árbitros que han sido promovidos precisamente por estar vinculados con los grupos mafiosos, que hay clubes que están siendo controlados por esos grupos y que la manipulación de resultados se transformó en los últimos años en una de las mayores amenazas que sufre el deporte más popular del mundo. Otro artículo. Detienen a 18 futbolistas en Europa por apuestas ilegales. 18 futbolistas han sido arrestados en la República Checa y la vecina Eslovaquia en el marco de una investigación internacional por apuestas ilegales y manipulación de partidos, según han informado las autoridades. 12 de los detenidos juegan en el fútbol checo, mientras que otros 6 lo hacen en Eslovaquia. Los jugadores habrían recibido entre 2.000 y 6.000 euros por cada partido arreglado. Otro artículo. Jugadores controlados por terceros, una amenaza para la integridad del fútbol. El control de jugadores por parte de terceros, especialmente de fondos de inversión, y la proliferación de casas de apuestas ilegales son amenazas para la integridad del fútbol, dijeron hoy en Lisboa varios expertos internacionales. Así que vemos lamentablemente cómo el deporte ha sido tomado por las fuerzas oscuras y se está manipulando para mantener a las masas entretenidas, encerrándolos en esa falsa realidad que muy exitosamente está haciendo que la gente gaste su tiempo y atención en cosas sin importancia, y al mismo tiempo haciendo que se dividan y se peleen. Hablando de eso, una frase muy famosa que se le atribuye al emperador romano Julio César es divide et impera, divide y vencerás. La idea se basa en lo siguiente: si se quiere vencer o conquistar a un pueblo o nación, la idea no es atacarlos directamente, sino hacer que ellos se ataquen entre ellos, crear suficiente caos y después que el pueblo está en la ruina creada por ellos mismos, el pueblo está listo para ser conquistado. Lamentablemente el deporte es una de las herramientas más útiles para este objetivo, especialmente en los países que el fútbol y otros deportes se han convertido en más que un deporte, en una religión, y es lo más preciado inclusive que su propia familia, y los aficionados se vuelven violentos. Esto es conocido y viejo alrededor del mundo, pero solo voy a mencionar un par de artículos de noticias. Heysel, la masacre que cambió el fútbol. Se ha cumplido 25 años de la final de la Copa de Europa entre Liverpool y Juventus, que acabó con la vida de 39 aficionados a causa de violencia desatada por los hooligans ingleses.
violencia barra brava, lo que nadie se enteró. En las últimas décadas, la imagen del benefactor corrupto grupo llamado Barra Brava se ha vuelto intratable para las autoridades de los clubes del fútbol argentino. Los asesinados por las barras bravas ya superan los 300. Las barras bravas, ultras o hooligans del fútbol de Argentina han superado este jueves una marca histórica. El número de asesinados en choques violentos ya superan los 300. Otro artículo. Suspenden la Liga de Grecia por violencia en los estadios. El gobierno griego suspendió indefinidamente los restantes partidos de la Copa de Fútbol tras los violentos enfrentamientos registrados este miércoles. Otro artículo. Los 10 grupos de hinchas que más violencia siembran en los campos de fútbol. Entre ellos está Inglaterra, Turquía, Polonia, Hungría, Serbia, Brasil, Egipto, Italia y Argentina. Y en Wikipedia, la definición de barra brava dice: el término barra brava se emplea en América Latina para designar a aquellos grupos y a sus individuos organizados dentro de la hinchada de club de fútbol, caracterizados habitualmente por ser protagonistas de incidentes violentos, dentro y fuera del estadio de fútbol. Y después sigue dando un resumen de la violencia en diferentes países e inclusive muertes. Además, aparte de eso, hay otros deportes que promueven la violencia, como lucha libre, el boxeo, el UFC, etc. Y aunque algunos digan que eso no les afecta, la realidad es otra. Ver lucha libre profesional en televisión podría incrementar la violencia entre los adolescentes. Tanto entre los estudiantes como entre las estudiantes, la frecuencia con la que ven lucha libre estaba relacionada con una variedad de indicadores de violencia y porte de armas, indica un estudio de investigadores de la Universidad de Wake Forest. Lamentablemente, esta es la realidad. El deporte es una de las herramientas que se está usando para mantener a las masas encerradas en ese Matrix. Pero como dije, el fútbol no es el único deporte usado para esto, y este artículo creo que lo resume muy bien. El diario La Jornada de México dice: ex mafioso revela corrupción en tenis, fútbol americano y béisbol. El ex mafioso estadounidense Michael Francese aseguró que existe corrupción en el tenis para arreglar los resultados de los partidos y reveló otros casos similares en deportes como el fútbol americano y el béisbol. La evidencia está expuesta. Hay muchos más detrás del telón de los deportes de lo que pensábamos. Hay toda una estructura cuidadosamente ingeniada para mantener al pueblo bajo el control y no podemos negarlo. Pero antes de terminar, hay algo más acerca del deporte que probablemente muchos no sepan, y tiene todo que ver con lo que estamos tratando de demostrar en esta presentación. Y es necesario que lo sepamos. Tiene que ver con lo que veíamos en las presentaciones pasadas, sobre la influencia satánica, en esta ocasión detrás de los deportes. Y aunque suene exagerado, déjenme mostrarles algunas cosas muy interesantes. Como por ejemplo, pueden ver Manchester United tiene un diablo con el tridente, otro que se llama América también, un diablo, ¿no? El tridente, la cola, otros que se llaman The Devils, otros que se llaman Blue Devils, otros que se llaman Diablos. Se puede ver que no lo esconden, directamente le ponen ahí. Nosotros representamos a esto, ¿no? El diablo. Y estos equipos, aunque pueden ser que no sean intencionados, tienen como símbolo un toro. Y seguro preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver? El toro, la vaca o el becerro, casualmente para algunas religiones paganas, era el animal más sagrado, especialmente en religiones como el hinduismo y el zoroastrismo, donde está totalmente prohibido matar o dañar a este animal. Desde los tiempos de la antigüedad, Babilonia, la adoración a Baal estaba asociada con la adoración a un toro. Como pueden ver en esta foto.
como se puede encontrar en la Enciclopedia Británica, que también se practicaba entre los cananeos. También Apis, el toro sagrado, fue un dios solar de la fertilidad en el antiguo Egipto. Por eso vemos a los israelitas, después de salir de Egipto, adorando al toro de oro o al becerro de oro. Y fíjense en qué comprendía la adoración a este dios pagano. Éxodo 32, 5 y 6 dice: Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: Mañana será fiesta al Eterno. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y beber, y después se levantaron a divertirse, dice la Nueva Reina Valera. Y en inglés dice algo un poquito más interesante. Dice: And the people sat down to eat and drink and rose up to play, que significa que la gente se sentó a tomar y a beber y se levantaron a jugar. Veamos esta cita de El Sol en el mito y el arte, de un papel impreso de la UNESCO en el 93. Fíjense lo que dice: Marcar un gol con la bola del sol era comparado con el triunfo de la luz sobre la oscuridad, el bien sobre el mal. La bola es un símbolo del sol en todos los deportes, como fútbol, hockey, baloncesto, cricket. Béisbol se relacionan con el sol en la forma de reloj de sol y el patrón del campo, así como sus reglas de juego y puntuación. Como todos los deportes, béisbol también incorpora ciclos estacionales del sol, en mucho la misma manera como concursos ceremoniales antiguos se llevaron a cabo como parte de ritos de fertilidad. Como el deporte, el sol es omnipresente en prácticamente todos los aspectos de la vida, ya sea arte, arquitectura, filosofía, religión, festivales, folclore, danza o música. Todas las mañanas un dios pagano nos despierta. Para los romanos, en los primeros siglos de la era cristiana, llamaban a cada día después de los 7 planetas: el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Inclusive en las civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, se practicaba juego de pelota, pero la diferencia es que no lo hacían para divertirse, sino que era un ritual religioso y hasta terminaba en sacrificios humanos al dios Sol. En el libro Historia del Deporte, por Juan Rodríguez López, habla extensamente de cómo este juego era practicado por estas civilizaciones en forma de rituales religiosos. Y una cita del libro dice: La ceremonia de juego de pelota repite ese mito. Los 2 equipos de jugadores representan al Sol y a su hermano, por una parte, y a los dioses del inframundo por la otra parte, y la decapitación del líder del equipo perdedor era una alusión a la decapitación del dios Sol. También el libro Una historia de la religión de los antiguos mayas, por Claude Baudès, habló adjuntamente sobre este tema. Una cita del libro dice así: Así, el juego de pelota de Copan, el nivel del piso con sus 3 marcadores en los que figura el emblema del sol nocturno, representaba al inframundo. La parte superior de las bancas de juego de pelota correspondían a los niveles celestes, donde las cabezas de los guacamaya son símbolos del sol diurno. En este contexto, la pelota es el sol, que al levantarse y caer durante el juego reproduce el ciclo solar, arquetipo de la alternancia de los contrarios que marca el ritmo del universo. Hay muchos libros más que hablan del comienzo de los deportes y estos ritos sagrados, pero el concepto básicamente era ese: adoración al sol, la luna y los astros. Queridos amigos, una vez más, la realidad es difícil de asimilar. Así como el prisionero cuando sale de la caverna a la luz exterior, pero no obstante es necesario si queremos liberarnos de esa realidad falsa en la que de alguna manera u otra estamos atrapados. ¿Cuál es la conclusión de este tema? ¿Que el deporte es del diablo? ¿Que jugar en algún equipo deportivo es diabólico? Por supuesto que esa no es la conclusión.
Obviamente, el deporte y el ejercicio no son solo buenos, sino que son necesarios. La síntesis de este tema es que el deporte es una herramienta, así como es la música, la televisión, etc. Son herramientas. Las herramientas son neutrales, no son buenas o malas en sí mismas. Lo bueno o malo depende de quién la usa. Ese es mi enfoque. Y por todo lo que hemos analizado, es evidente que el deporte lamentablemente está siendo usado por las fuerzas malignas desde sus comienzos para encerrar a las masas en una realidad artificial, haciendo que nuestros valores y prioridades sean alterados y pierdan equidad. En otras palabras, hacen que enfoquemos nuestra atención, tiempo y dinero en cosas irrelevantes y las quitemos de las cosas que realmente son importantes, como la familia o nuestra vida espiritual o nuestra relación con Dios. Nuestro Creador sabe que el enemigo tiene atrapadas las naciones en sus trampas. Él sabe que multitudes de personas que no han tomado una decisión a favor del reino de Dios están esclavizadas por estas distracciones. Pero muy sabiamente nos dejó consejos que si le prestamos atención vamos a poder librarnos de sus garras engañosas. Desde los años de los patriarcas, el pueblo ha estado queriendo hacer lo mismo que hacen las masas, imitar el estilo de vida de los pueblos. Pero Dios nos advirtió. Por ejemplo, en Levítico 18:3 dice: no se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida, dice la Nueva Traducción Viviente. O en Deuteronomio 12:30, no caigas en la trampa de seguir sus costumbres, ni de rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿de qué manera rinde el culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. O Ezequiel 20:32, tú dices: queremos ser como las naciones que nos rodean, que sirven a los ídolos de madera y de piedra, pero eso que piensas nunca sucederá. Este último versículo es bastante interesante. Si se acuerdan, en el tema anteriores vimos cómo la Biblia nos decía que servir a los ídolos no era lo que realmente estaba pasando, sino que al servir a ídolos estaban sirviendo directamente a los demonios. Eso decía en 1 Corintios 10, de 19 al 20. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan parte con los demonios, escribía Pablo. Así que, damas y caballeros que me escuchan, este es ya el cuarto tema que presento hasta ahora. Y hemos visto una gran cantidad de información y hechos que no nos pueden dejar de indiferentes. Si no lo has hecho todavía, ¿tomarás una decisión a favor del Creador y en contra del enemigo y sus trampas? ¿En contra de esa realidad artificial, de ese Matrix que ingeniosamente ha creado para nuestra perdición? Dios ha hecho todo lo posible para que podamos vivir una vida libre de engaños y en paz. Pero tenemos que tomar una decisión y no quedarnos indiferentes, como pasó en los tiempos de Elías. En Primera de Reyes 18:21 dice que Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Espero que hoy tomes la decisión correcta. No te pierdas la próxima presentación, que te aseguro que no te vas a arrepentir, donde vamos a ver y analizar nuestra sociedad de hoy en día. El Mesías dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom.